Señores, muy buenas tardes. Queda apenas un minuto para que comencemos la parte del día que corresponde a las últimas horas. Yo no voy a perder tiempo en las consideraciones tan interesantes de tipo filosófico, procesal, que tuvieron a bien exponer aquí los magistrados Reed y Cruzeta. Muy interesante. Pero como hay temas que no pueden quedarse en el tintero, permitirme a mi vez solicitarle a ustedes que me dejen exponer y leer las consideraciones que yo tuve a bien preparar y que ya le presentaría aquí por segunda vez en materia del referimiento. Es bien cierto, como mis antecesores expresaron aquí con mucha certeza, que una de las dos, o quizás no sean las más grandes, pero son de las más importantes instituciones del derecho procesal y del derecho público, el referimiento y el amparo. Indiscutiblemente que son dos instituciones auxiliares del derecho fundamental, del derecho propio, del derecho ordinario. Y por eso yo no quisiera dejar pasar algunas cuestiones que entre mis mismos compañeros hemos estado tras bastidores hablando sobre el particular. Por eso me voy a permitir, para ganar tiempo, entrar en materia inmediatamente, ya que ellos hablaron de los orígenes del referimiento, sobre todo en Francia, que es la cuna de esta materia del referimiento, y quiénes fueron sus auspiciadores y sus sostenedores en aquella urbe del derecho civil y procesal, que fue el Corbel, uno de sus principales autores. Yo quiero señalar, sobre todo, qué es la competencia y la definición de la materia. Me refiero al referimiento. Ya antes, por supuesto, de la ordenanza de Colbert de 1667, la ordenanza se recogía ya una gran parte de las instituciones de procedimiento civil y que sirvió de inspiración a los redactores del Código de 1806. Contenía los principios esenciales del referimiento y que fueron más adelante, como decimos, desarrollados por las características con que hoy se le conoce, a saber, su sumariedad, rapidez y provisionalidad sobre cuestiones litigiosas que, sin perjuicio de lo principal, debían ser resueltas con urgencia. Desde aquella época se viene definiendo el referimiento como el procedimiento sumario y excepcional que permite al presidente del Tribunal Civil en materia civil y comercial rendir una decisión provisional sobre cuestiones contenciosas que no pueden sufrir el menor retardo, sin perjuicio de la sentencia sobre el fondo. Mis antecesores señalaron que entre nosotros el juez de los referimientos es el mismo juez de primera instancia y que como nosotros no tenemos un tribunal colegiado, como sucede también en Francia, el juez de los referimientos siempre será el mismo juez que conoce el fondo. El artículo 101, ya ustedes lo conocen, lo voy a omitir, cómo define la ley 834 lo que es el referimiento. Dice lo siguiente: la ordenanza de referimiento es una decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos que la ley confiere a un juez que no está apoderado de lo principal el poder de ordenar inmediatamente las medidas necesarias. Fíjense que esa definición del Código francés dice de un juez que no está apoderado de lo principal. Claro que sí, en Francia el tribunal, como ya señalaron, el tribunal de primera instancia es colegiado. Y el juez presidente no conoce el referimiento, sino lo conoce el juez a quien se le ha asignado la misión de conocer los referimientos, que puede ser otro juez cualquiera, pero nunca el mismo juez. Por eso dice, de un juez que no está apoderado de lo principal. Esta definición permite, en primer término, delimitar los dominios respectivos de la ordenanza sobre requerimiento o instancia que no es contradictoria de la ordenanza de referimiento provisional e inmediata,
así como las características de la institución. Sin embargo, es conveniente advertir que, como la definición acabada de citar no se aviene en toda su extensión a nuestra organización judicial, puesto que fue tomada de la legislación francesa, artículo 484 del nuevo Código de Procedimiento Civil, donde los tribunales de primera instancia, como decimos ya hace un momento, tienen una formación colegial distinta a la unipersonal que rige entre nosotros. Fue necesario entonces que la jurisprudencia nuestra, clarificara esta cuestión, lo que hizo la Corte de Casación mediante su sentencia del 1 de octubre de 1997. Señala que se encuentra en el Boletín Judicial 1043 en la página 39, a cuyo tenor, en nuestro ordenamiento jurídico procesal, el juez de los referimientos competente es el de la jurisdicción que es competente para el fondo. Y por tanto, el juez de primera instancia, que conoce del fondo de la contestación, es el competente para resolver como juez de los referimientos sobre las medidas urgentes que le sean requeridas, excepto en lo que respecta a los distritos judiciales, en nuestro caso, del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, en los cuales, en virtud de la ley número 50 del año 2000, modificada por la ley 141 del 29 de septiembre de 2002, el presidente de las cámaras civiles de dichos distritos judiciales, divididos en salas, se les atribuye la facultad de estatuir el referimiento. Conviene apuntar que el referimiento nació como una emanación de la jurisdicción civil de primera instancia y por ello es que ningún otro juez o tribunal puede tener esas atribuciones a menos que la ley se las confiere expresamente. Caso de los presidentes de las Cortes Civil, de Trabajo y de Trabajo. Y ahora también el juez del Tribunal de Jurisdicción Original ante la jurisdicción inmobiliaria. Es cierto que primitivamente el Código de Procedimiento Civil había concebido, mejor dicho, el referé de modo restrictivo, apoyándose en dos principios. Primero, la función estaba reservada solo al presidente del Tribunal Civil, magistrado que en esa época parecía ser el que ofrecía mayores garantías para esta justicia difícil. Y segundo, el juez de los referimientos no podía tener una competencia más amplia que el tribunal del cual emanaba. La conjunción de esas dos ideas llevó a la conclusión de que el campo de competencia del referimiento se limitaba exclusivamente a las materias civiles. Esta concepción ha ido evolucionando y el legislador ya ha extendido a los presidentes de otras jurisdicciones el poder de resolver en forma urgente. Nosotros somos un ejemplo de ello, aunque entiendo que los poderes del juez de los referimientos deben extenderse al presidente de los juzgados de paz, de trabajo, ya que no encuentro razón valedera que justifique que el legislador no se ocupara de esta necesidad cuando atribuyó la facultad al presidente de la Corte al promulgar el nuevo Código de Trabajo. También es deseable que la jurisdicción del juez de paz sea provista de estos poderes y, ¿por qué no?, la jurisdicción catastral, lo cual acaba de producirse, decíamos en esta época, con la promulgación de la Ley 108 del 2005 sobre el registro inmobiliario. En Francia, el nuevo Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 848 y 849, que se refieren al tribunal de instancia o juez de paz entre nosotros, hace aplicable a este tribunal las disposiciones de los artículos 808 y 809, los cuales reproduce y que corresponden a los artículos 109 y 110 de la Ley 834 de 1978, de todos conocidas, que constituyen el núcleo de las facultades del presidente del Tribunal de Primera Instancia en este procedimiento excepcional, cuyas principales características son las de urgencia y la provisionalidad de lo decidido. Tipos de referimiento. Existen diversos tipos de referimiento que también nuestra jurisprudencia tuvo necesidad de fijar para detener una mala práctica que algunos magistrados venían ejercitando con la consiguiente desnaturalización de esta pieza esencial de nuestro sistema procesal. Por una sentencia del 17 de abril del 2002, atención, del 2002,
Boletín Judicial número 1097, la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, determinó al respecto que el ordenamiento jurídico procesal dominicano, ordenamiento jurídico procesal dominicano, no existe el denominado petit référé, utilizado en ocasiones por el juez de los referimientos como decisión urgente y provisional, sujeta a revisión, a despecho de lo que dispone actualmente todavía el artículo 104 de la Ley 834 de 1978, en el sentido de que cuando el juez de los referimientos adopta una decisión sur le champ, es decir, en la misma audiencia, provisional en condiciones de rapidez, acogiendo o rechazando la medida solicitada, no puede ya modificarla ni renovarla, más que en caso de nuevas circunstancias, como dice la ley. En esa ocasión, la jurisprudencia precisó y admitió las siguientes variedades de referimiento, a saber, el referé clásico en caso de urgencia, referimiento clásico en caso de urgencia, el referé de remise d'état, el referimiento para prescribir medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, el referimiento preventivo, mediante el cual puede autorizarse la conservación de una prueba antes de todo proceso, el referimiento injuncción, el referimiento para, el referimiento para ordenar la ejecución de las obligaciones de hacer, el referimiento provisión, y el referimiento para acordar una provisión al acreedor, el referé a fin de modificación de una ordenanza sobre requet, es decir, el referimiento a fines de modificación o retractación de una ordenanza sobre instancia. Y finalmente referé a fin de levantamiento de un embargo retentivo o el levantamiento o limitación de un embargo. El referé contractual, el referé también llamado contractual y el referé sobre dificultades de ejecución, el referimiento relacionado con las dificultades que se presentan en una ejecución. Es de interés destacar la novedad e importancia del referé provisión, es decir, referimiento provisión, del cual el tratadista Normand, el tratadista francés, colaborador permanente de la revista trimestral de Derecho Civil, editada por Dallos, ha dicho que es un maravilloso instrumento de moralización de las relaciones jurídicas en la medida que permite desenmascarar los cálculos de aquellos que, a pesar de la evidencia de su deuda, confían en que la renuencia del adversario en promover un proceso y la lentitud inherente a los procedimientos retardarán un vencimiento que ellos deben saber que es ineluctable. Y es porque, bajo la óptica de la concepción tradicional del derecho, no es imaginable que estando en curso una reclamación entre partes, pueda anticiparse la suerte del litigio concediendo una provisión al demandante con cargo a una eventual condena, lo que contradice la necesidad de que exista una sentencia con autoridad de la cosa juzgada para que pueda procederse a su ejecución. Esa es la parte que se opone a este tipo de referimiento. Sin embargo, la circunstancia de que existan situaciones en las que la demora pueda producir resultados catastróficos, siguiendo los procedimientos ordinarios, ha hecho posible, en procura de una justicia rápida y efectiva, que por vía del referé, es decir, del referimiento, se pueda recibir una protección si la pretensión del actor no es seriamente contestada. Los tribunales franceses, belgas, italianos, hacen uso con frecuencia de este tipo de referimiento antes de declarar el derecho, con el fin de instruir la causa o arreglar provisionalmente la situación de las partes. Se citan los casos de responsabilidad civil en que la víctima de un accidente de tránsito queda con una incapacidad total o parcial para el trabajo, y el del acreedor cuando la existencia de
y del contrato cuando afirma que es banal hoy día evocar el extraordinario desarrollo que ha experimentado la jurisdicción de referimiento. En su origen patrimonio solo del presidente del Tribunal Civil, ha devenido en nuestros días en un procedimiento de aplicación general en las múltiples derivaciones de referimiento comercial, referimiento laboral, referimiento de instancia, referimiento catastral entre nosotros y referimiento administrativo. Durante mucho tiempo, limitado a la adopción solo de medidas urgentes de tipo conservatorio, este procedimiento permite en lo adelante obtener una conminación de hacer una provisión o una medida de instrucción in futuro. Es decir, que el rostro del referimiento ha profundamente evolucionado y que él es para los ciudadanos preocupados de un reconocimiento o afirmación rápida de sus derechos al medio privilegiado, el medio privilegiado de escapar a la lentitud de los tribunales es precisamente el referimiento. Características comunes. Las características comunes son, con excepción de las decisiones del fondo tomadas en forma de referimiento, que son propias de esta importante figura de nuestro derecho procesal, son las de ser decisiones provisionales, aunque puedan en ciertos límites perjudicar a lo principal, adoptadas con rapidez en caso de urgencia, no tienen autoridad de cosa juzgada, son rendidas en materia contradictoria, susceptibles de apelación, no de oposición, y ejecutorias de pleno derecho a título provisional. Carácter provisional. Bueno, yo creo que para ganar tiempo, no entrar en describir y en pronunciarnos sobre las distintas características que tiene el referimiento. Urgencia, vamos por lo menos a mencionarla. Carácter provisional del referimiento. La urgencia del referimiento. Ausencia de autoridad de cosa juzgada. Rapidez del procedimiento. Carácter contradictorio. Decisión ejecutoria provisionalmente. Y entramos ahora, para finalizar, en el procedimiento. En líneas muy generales, los rasgos particulares del procedimiento de referimiento son derivados de la naturaleza y finalidad que con este se persigue, especialmente orientada sobre la celeridad y la eficacia. Estas características gobiernan las condiciones de recibilidad y admisión, de asistencia y de representación de las partes, la instrucción del asunto, así como el régimen y los recursos. Partes de la instancia. Son requeridas en materia de referimiento las condiciones ordinarias de admisibilidad de la acción en justicia, la calidad y la capacidad y el interés para actuar deben encontrarse presentes en este procedimiento, aunque conviene señalar que ello es así, pero en forma menos rigurosa que en el procedimiento ordinario, en razón del carácter de urgencia que le es propio y además por la provisionalidad de las medidas que pueden ser ordenadas. Instancia en el referimiento. El carácter contradictorio del referimiento implica que el demandado en la demanda introductiva sea advertido del procedimiento iniciado contra él, a fin de que pueda preparar su defensa y comparecer ante el juez. Es importante asegurarse de la regularidad de la notificación contentiva de la citación, sobre todo cuando el demandado no ha comparecido, a fin de que se pueda verificar si éste ha tenido tiempo para preparar su defensa, considerándose a este respecto que un plazo de 3 días es el plazo mínimo, salvo los casos de referimiento de hora a hora. De lo contrario, una reasignación puede ser ordenada por el juez. Puede ser introducida de 4 maneras. A. Por citación a la audiencia que se celebra los días y horas habituales de los referimientos. Artículo tal. Se habla aquí del referimiento sobre placet. B. En virtud del permiso especial del juez, si el caso requiere celeridad a hora fija, aún los días feriados y de descanso, sea en la audiencia sea en el domicilio del juez, con las puertas abiertas. Este es conocido en la práctica como referimiento de hora a hora.
Otro, C, por la comparecencia voluntaria de las partes, sin ningún procedimiento ni formalidad, como ocurre ante el juzgado de paz. Y D, por citación de las partes por un oficial público o ministerial que enfrenta una dificultad en ocasión de la ejecución de un acto o de un título, en cuyo caso adopta el apelativo de referimiento sobre proceso verbal. Instrucción de la causa. El asunto se lleva a la audiencia, son orales, pero las conclusiones pueden ser depositadas por escrito. Si el juez estima que el demandado no ha tenido tiempo suficiente para preparar su defensa, el debate debe desarrollarse sin instrucción, antes de cerrarlo y tomar su decisión. El juez puede, al tomar su decisión, ordenar todas las medidas de instrucción legalmente admisibles, así como ordenar un informativo testimonial o la comparecencia personal de las partes o de un técnico o la comunicación de piezas no producidas espontáneas. Esto todavía está vigente, está en Francia y está aquí, pero yo creo que esta es una fórmula de retardar un procedimiento que requiere celeridad, dar todas las mismas incidentes que pueden presentarse en el juicio ordinario. Así que por eso no lo comparto. Que este breve prontuario, que reglas generales sobre el procedimiento civil, son en principio aplicables en la materia y que la instancia que se desarrolla ante el juez del referimiento es susceptible de dar lugar a los incidentes propios de todo procedimiento, pero que éste debe estar advertido de que el procedimiento de referimiento tiene sus características, que le son suyas y que lo diferencian netamente del procedimiento ordinario, a los cuales nos hemos ya referido. Características que, si bien no lo obligan a estatuir el mismo día que se conoce en audiencia, el uso que se sigue en el país de origen donde hemos tomado esta institución, hoy día tan extendida y aceptada, es que el asunto, salvo incidente, quede en estado de aplazar el pronunciamiento de esta decisión para una fecha lo más próximamente posible. Las vías de recursos, para finalizar, son las siguientes. Al principio, las vías de recursos habituales pueden ser utilizadas para acatar las ordenanzas de referimiento. Sin embargo, nuestra ley número 834, en su artículo 106, prescribe que tales ordenanzas no son susceptibles de oposición, pero sí de apelación, a menos que emane del presidente de la Corte de Apelación. Y tanto en el país de origen de esta institución como entre nosotros, por una constante y reiterada jurisprudencia, se ha establecido que cuando la ordenanza es rendida por el presidente de la Corte, esta puede ser atacada mediante un recurso de casación únicamente. Pero en Francia, para lo cual fue necesario modificar el decreto del 14 de marzo de 1986, número 490 del nuevo Código de Procedimiento Civil, la ordenanza rendida en último recurso y en defecto debe ser impugnada mediante el recurso de oposición y no de casación. Jurisprudencia, suspensión, carácter ejecutorio, procedimiento civil. Finalmente, esto es finalmente, sí. Pasamos con 5, pero por un minuto. Un minuto. Sí. Sí. Quisiera no dejar pasar esto ya, porque finalmente. Distinción entre competencia y los poderes de la jurisdicción de referimiento, porque esto se confunde mucho. Los poderes del juez de los referimientos y la cuestión de la competencia. La cuestión ha dado lugar a mucha confusión. Algunos magistrados emplean indistintamente la terminología que identifica las nociones de competencia, poderes y admisibilidad, y se declaran incompetentes muchas veces cuando debían rechazar la demanda o declararla inadmisible. Conviene, por tanto, aclarar estos conceptos. La competencia del juez de referimiento reside en su aptitud para conocer del asunto con relación a los otros jueces y particularmente a las otras jurisdicciones de referimiento existentes. Esta aptitud está ligada tanto a la naturaleza del asunto, competencia de atribución o material, como al lugar o asiento del juez, competencia territorial. Los poderes
del juez de los referimientos, atención, son otra cosa. Está vinculado a las medidas que está autorizado a ordenar dentro de la esfera de sus atribuciones. El ejercicio de estos poderes está subordinado a la comprobación de la existencia de ciertas condiciones, tales como la urgencia, la ausencia de contestación seria, la existencia de un diferendo o de una turbación manifiestamente ilícita, etcétera, las cuales constituyen las condiciones de fondo del referimiento y varían de acuerdo al tipo de referimiento y en función del fundamento jurídico invocado. El juez podría ser competente, pero debe rehusar pronunciarse sobre la medida solicitada si las condiciones requeridas para ordenar lo pedido no se encuentran presentes en el asunto, caso en el cual no debe hablarse de incompetencia, sino de falta de poder. Y si se está frente a una situación en que el demandante no justifica un interés suficiente para actuar o carece de la calidad necesaria para intentar la acción, la demanda deberá ser descartada, no por incompetencia o por falta de poder, sino inadmisible o irrecibible. Concluyo diciendo lo siguiente. Como ya se ha dicho, el juez de los referimientos es una emanación del juez de primera instancia en lo civil y comercial, lo que hizo necesario la intervención del legislador para extender su competencia a otras jurisdicciones, como hemos visto. Se hace imperativo, por tanto, deslindar finalmente el ámbito de aplicación del artículo 111 de la Ley 834, cuyo alcance en ocasiones se ha tratado de ampliar con la errada interpretación de que los poderes de ese magistrado se pueden extender a toda jurisdicción, al disponer que los poderes del presidente del tribunal de primera instancia, previstos en los artículos 109 y 110, se extienden a todas las materias cuando no exista procedimiento particular de referimiento. Esa pequeña expresión que hay ahí da lugar a una discusión de varios minutos y lo vamos entonces a dejar para otro momento porque ya mi tiempo se ha acabado. Quiero también señalar que yo tenía preparada, pero lo dejaremos también para otra ocasión, la segunda parte del referimiento y las diferencias que hay entre el referimiento y el amparo. Yo tenía aquí mis diferencias, pero no tengo oportunidad de señalarla por ahora. Muchas gracias.